Hola a todos nuestros oyentes, especialistas en el cuidado de la salud. Imaginen por un segundo un paciente que no puede tragar, se les ocurriría así, de buenas a primeras, recetarle un laxante. Ay, qué pregunta tan peculiar. Y si nos vamos atrás, a una época sin antibióticos, ¿qué usarían para una infección de oído? ¿Se imaginan? Algo como un diente de ajo. Suena a medicina de otra época. Exacto, y eso nos lleva al tema de hoy. La medicina curiosa. No estamos hablando de una definición como tal, sino más bien de una ventana a las prácticas, a los descubrimientos médicos del pasado. Y para este viaje alucinante tenemos dos fuentes increíbles. El artículo Curious Medicine, de la revista Proto Magazine, y un texto de 1684, nada más y nada menos, llamado Medicina Curiosa, o una variedad de nuevas comunicaciones en física, cirugía y anatomía. Casi 400 años de historia médica. ¡Wow! En esa época, imagínate, un momento en que la medicina estaba dando pasos agigantados. Totalmente. Es como tener un tesoro en las manos. Y fíjate en el título. Medicina curiosa. Esa palabra, curiosa, es clave porque refleja la sed de conocimiento, la audacia, ¿no? Los médicos de entonces no tenían miedo de experimentar, de buscar en lugares inesperados, como usar un laxante para la dificultad para tragar. Lo del laxante sí que es curioso. Ahí nos parecería una locura, pero si lo piensas desde la perspectiva de la teoría humoral que dominaba en esa época, bueno, quizás se entiende un poco mejor la lógica. La teoría humoral decía que la salud dependía del equilibrio de 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Si había un desequilibrio, ¡pum!, enfermedad. Y los tratamientos como el laxante buscaban restaurar ese equilibrio. Claro, en ese contexto, usar un laxante para la dificultad para tragar era como intentar purgar el cuerpo, ¿no? Eliminar el humor que se creía causaba el bloqueo. Increíble cómo las teorías de la época influían en las prácticas. Absolutamente. Y hablando de compartir conocimiento médico, recordemos a Théophrastus Renaudot, un médico francés que creó el primer periódico, La Gacette, en el siglo XVII. Esto ya nos da una idea de la importancia que se le daba a difundir la información médica. Es verdad. Y hablando de información médica curiosa, prepárense para lo que viene. En el texto de 1684 encontramos tratamientos que hoy nos dejarían boquiabiertos. ¿Sabían que para las infecciones de oído se usaba, por ejemplo, hiel de buey, o aceite de almendras amargas, hasta el algodón perfumado con almizcle? Lo que me llama la atención es que, aunque esos tratamientos nos parezcan extraños ahora, estaban basados en la comprensión médica de la época. La hiel de buey, por ejemplo, se creía que era un antiséptico, y el almizcle, bueno, se le atribuían virtudes curativas. Increíble cómo ha evolucionado la medicina, ¿no? Y ahora, agárrense, porque esta historia es de no creer. El texto describe el caso de una mujer que no podía tragar. Y adivinen qué le recetaron. Sí, un laxante. Desde nuestra perspectiva actual, es ilógico, ¿verdad? Pero los médicos de entonces tal vez pensaban que la dificultad para tragar se debía a una obstrucción en el tracto digestivo. Un laxante, en teoría, podría despejar esa obstrucción. Como si intentaran empujar el problema hacia abajo, ¿no? Aunque hoy en día tenemos métodos mucho más efectivos para la disfagia, es curioso ver cómo buscaban soluciones con lo que tenían a mano. Y hablando de tratamientos curiosos, el texto menciona el uso de sangrías, gárgaras y cataplasmas hechas con nidos de golondrina para tratar la angina. La sangría era una práctica muy común en esa época para muchas enfermedades. Se creía que al sacar sangre se eliminaban los malos humores del cuerpo y se restablecía el equilibrio. Lo de los nidos de golondrina, bueno, esa sí que me deja pensando. No encuentro una explicación lógica para su uso. A mí también me intriga. Y aquí va otra. En el texto se menciona que se creía que el olor al almizcle podía causar un flujo menstrual excesivo. Esa creencia podría estar relacionada con la idea de que el almizcle, al ser un aroma tan penetrante, podía influir en el sistema femenino. Pero claro, esto es pura especulación. No hay evidencia científica que lo respalde. Claro, la medicina de esa época se basaba mucho en la observación, en la experiencia, y no siempre había una base científica sólida para las creencias y prácticas. En cuanto al parto, se mencionan casos difíciles que se resolvían con remedios como el bórax y el láudano. Comparado con las prácticas modernas, es otro mundo. Bueno, quizás tenía algún uso práctico en ciertas situaciones. El láudano, en cambio, era un opiáceo, se usaba mucho como analgésico. Su uso en el parto era arriesgado, podía causar efectos secundarios graves tanto en la madre como en el bebé. Es increíble cómo ha cambiado nuestra comprensión del dolor y su manejo a lo largo de la historia. Y hablando de dolores, el texto cuenta el caso de un panadero que expulsó un cálculo renal después de beber una decocción de malvaviscos y regaliz. Es interesante porque los malvaviscos y el regaliz se han usado tradicionalmente por sus propiedades calmantes y antiinflamatorias. Es posible que esa decocción ayudara a relajar los músculos del tracto urinario y facilitara la expulsión del cálculo. Aunque claro, hoy en día no lo recomendaría a mis pacientes. Por supuesto, existen tratamientos mucho más seguros y efectivos para los cálculos renales en la actualidad.
Y para el fuego de San Antonio se aplicaba una mezcla de pegamento y brandy, y se creía que los remedios ácidos empeoraban la condición. Lo del pegamento y el brandy sí que me deja perplejo. En cuanto a lo de los ácidos, bueno, podría tener algo de sentido, ya que los ácidos pueden irritar la piel. A veces las creencias antiguas se acercan a la realidad, aunque sea por casualidad. Y para la gonorrea se usaba una mezcla llamada espíritu de Venus. El nombre ya nos da una pista. Probablemente era una combinación de hierbas y otros ingredientes que se creía que tenían, digamos, propiedades afrodisíacas o curativas para enfermedades venéreas. Fascinante cómo las creencias sobre el amor y la sexualidad se mezclaban con la medicina de la época. Y para el dolor de muelas, algunos remedios eran de lo más inusuales. Sostener una solución de alcanfor en la boca, llevar la piel de un topo en la cabeza. El alcanfor tiene propiedades analgésicas, así que su uso para el dolor de muelas tiene cierta lógica. Lo de la piel de topo, bueno, este sí que me deja con la boca abierta. A mí también. Es increíble la variedad de remedios que se usaban, desde los que tienen una base lógica hasta los que parecen pura superstición. Y para expulsar gusanos y tratar la fiebre cuartana, que hoy sabemos es malaria, se usaba una decocción a base de mercurio. El mercurio se ha usado durante siglos en la medicina, pero su uso interno es altamente tóxico. Probablemente ese remedio causaba más daño que beneficio a largo plazo. Sin duda, un ejemplo de cómo lo que se consideraba un tratamiento válido en el pasado puede ser perjudicial. Lo extraordinario de todos estos ejemplos es cómo reflejan la evolución del conocimiento médico. Lo que en un momento era una práctica médica válida, hoy nos puede parecer absurdo. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cuáles de las prácticas médicas actuales podrían parecer extrañas o incluso peligrosas para los futuros profesionales de la salud? Esa es una pregunta para reflexionar. Es un recordatorio de que la medicina es una ciencia en constante evolución y lo que sabemos hoy puede cambiar en el futuro. Totalmente de acuerdo. Siguiendo con la medicina curiosa, creo que es importante destacar la importancia de estos documentos históricos para comprender cómo ha evolucionado la medicina. No solo nos muestran los tratamientos que se usaban antes, sino que también nos permiten adentrarnos en las ideas, en las teorías que prevalecían en cada época. Es como un viaje en el tiempo para ver a los médicos de antaño en acción, ¿no? Ver cómo razonaban, qué herramientas usaban y cómo enfrentaban las enfermedades. Exactamente. Y aunque muchos tratamientos de la medicina curiosa nos parezcan ineficaces o peligrosos desde la perspectiva actual, a menudo encontramos destellos de ingenio y una aguda capacidad de observación. Es verdad. Por ejemplo, el texto de 1684 describe con lujo de detalles la anatomía del oído y las causas del dolor de oído según la comprensión de la época. Y aunque los tratamientos que proponían eran muy diferentes a los de ahora, es admirable la precisión con la que describían las estructuras del oído. Sin duda. Es un recordatorio de que el conocimiento médico se construye sobre la base de las observaciones y el trabajo de quienes nos precedieron, incluso si sus conclusiones no siempre fueron acertadas. Y a veces incluso encontramos conexiones sorprendentes con la medicina moderna. Por ejemplo, el uso de malvaviscos y regaliz para los cálculos renales, aunque no sea el tratamiento principal hoy en día, sigue teniendo cierta base científica en sus propiedades antiinflamatorias. Es un buen punto. Y recuerda que no debemos descartar por completo los conocimientos tradicionales, sino estudiarlos con una mirada crítica y científica. A lo mejor encontramos beneficios o aplicaciones en la medicina actual. Totalmente. Y hablando de conocimientos tradicionales, me fascinó la mención del espíritu de Venus para tratar la gonorrea. Aunque hoy en día tenemos antibióticos eficaces, es interesante ver cómo en el pasado se buscaban soluciones en la naturaleza. Claro, y esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la investigación, del desarrollo de nuevos tratamientos. Lo que hoy nos parece eficaz puede ser reemplazado por mejores opciones en el futuro. Exacto. La medicina nunca deja de evolucionar. Y es nuestro deber como profesionales de la salud mantenernos actualizados y buscar siempre las mejores opciones para nuestros pacientes. Precisamente. La medicina curiosa nos ofrece una valiosa lección. La humildad de reconocer que nuestro conocimiento actual es solo una etapa en un proceso continuo de aprendizaje y descubrimiento. Y esa es una lección que nunca debemos olvidar. Pero más allá de la curiosidad histórica, creo que la medicina curiosa también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia práctica médica. Al observar los errores y aciertos del pasado, podemos aprender a ser más críticos con nuestras propias creencias y a estar más abiertos a nuevas ideas. Estoy totalmente de acuerdo. A veces, en la medicina moderna, podemos caer en la trampa de pensar que lo sabemos todo. Pero la medicina curiosa nos recuerda que siempre hay más por descubrir y que el conocimiento médico está en constante evolución. Es cierto. Y también nos muestra la importancia de la empatía, de la compasión hacia nuestros pacientes. Imaginen lo aterrador que debía ser enfrentarse a una enfermedad en una época en la que los tratamientos eran tan rudimentarios y, a menudo, dolorosos.
Sin duda, la medicina curiosa nos recuerda que la medicina no se trata solo de aplicar conocimientos científicos, sino también de cuidar a las personas en su totalidad, con sus miedos, sus esperanzas y su vulnerabilidad. Y hablando de vulnerabilidad, creo que es importante destacar que la medicina curiosa también nos ofrece una visión de las desigualdades sociales y de cómo éstas afectaban el acceso a la atención médica. No todos los pacientes tenían acceso a los mismos tratamientos y algunos de los remedios descritos en el texto estaban reservados para las élites. Es un punto crucial. La historia de la medicina está ligada a la historia social, y la medicina curiosa nos ofrece una oportunidad única para explorar estas conexiones. Y también nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel como profesionales de la salud en la lucha por una atención médica justa y equitativa para todos. Totalmente de acuerdo. La medicina curiosa nos recuerda que la medicina no solo se trata de curar enfermedades, sino también de construir una sociedad más justa y saludable para todos. Y en esa búsqueda de una sociedad más justa y saludable, creo que es fundamental mantener viva la llama de la curiosidad que impulsaba a los médicos de la antigüedad. Sin duda, la curiosidad es el motor del progreso. Y en la medicina, la curiosidad puede literalmente salvar vidas. Y volviendo a la medicina curiosa, es fascinante cómo este compendio de prácticas médicas del pasado nos da una perspectiva valiosa del contexto social histórico de la época. Por ejemplo, la creencia de que el olor al almizcle podía afectar el ciclo menstrual nos habla de las ideas que se tenía sobre el cuerpo femenino y su funcionamiento. Es verdad. Nos recuerda que la medicina no existe aislada, sino que está influenciada por las creencias, los valores, los conocimientos de la sociedad. Precisamente. Y al estudiar la historia de la medicina podemos entender mejor cómo hemos llegado hasta aquí y cuáles son los desafíos que enfrentamos ahora. Volviendo a la pregunta que planteábamos antes, ¿cuáles prácticas médicas actuales podrían parecer extrañas o incluso peligrosas para los futuros profesionales de la salud? Es una pregunta difícil, sin duda. Pero si nos basamos en la historia, en cómo ha evolucionado la medicina a lo largo de los siglos, podemos pensar que algunas prácticas que hoy consideramos innovadoras o revolucionarias podrían verse con escepticismo en el futuro. ¿Es una posibilidad? Quizás algunos tratamientos que hoy son estándar, como el uso de ciertos medicamentos o procedimientos, podrían ser reemplazados por opciones más seguras, más eficaces en el futuro. O tal vez algunas tecnologías médicas que hoy nos parecen prometedoras, como la inteligencia artificial, la edición genética, podrían tener riesgos o consecuencias imprevistas a largo plazo. Exacto. Y es importante que como profesionales de la salud mantengamos una mente abierta y crítica, que siempre estemos dispuestos a cuestionar nuestras propias prácticas y adoptar nuevos conocimientos. Recordemos que lo que hoy es una verdad en medicina, mañana puede ser una práctica obsoleta. La medicina curiosa nos enseña que la medicina es un viaje continuo de aprendizaje, de descubrimiento. Y es un viaje que debemos emprender con humildad, con curiosidad y un compromiso inquebrantable con el bienestar de nuestros pacientes. En definitiva, la medicina curiosa nos invita a reflexionar sobre nuestro propio rol como profesionales de la salud, a reconocer que la búsqueda del conocimiento médico nunca termina. Nos recuerda que debemos ser humildes ante la vastedad del conocimiento médico, estar siempre dispuestos a aprender, a adaptarnos. Exactamente. Al final, lo que importa es brindar la mejor atención posible a nuestros pacientes, basándonos en la evidencia científica más actualizada y teniendo siempre presente la ética y la compasión. Y quién sabe, quizás dentro de unos siglos, nuestras prácticas médicas actuales también sean objeto de estudio, de asombro para las futuras generaciones. Es una idea fascinante, ¿no? Imaginar cómo se verá la medicina dentro de unos siglos, cómo se interpretarán nuestras prácticas. Sin duda. Y con esa reflexión concluimos nuestra inmersión en el mundo de la medicina curiosa, un viaje al pasado que nos ha permitido comprender mejor la evolución del conocimiento médico y reflexionar sobre nuestra propia práctica. Esperamos que les haya resultado tan enriquecedor como nosotros. Recuerden que pueden encontrar Curious Medicine, Proto Magazine y Medicina Curiosa, una variedad de nuevas comunicaciones en física, cirugía y anatomía en la bibliografía. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Disclaimer and bibliography in the description.